Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? ¡No! ¡Mis ojos! Día para todos, 25 de enero. La iglesia nos invita a celebrar la fiesta de la conversión de San Pablo. Cuando uno escucha esa palabra conversión, simplemente pensamos como en un cambio, en abandonar un comportamiento malo, como si fuera simplemente un aspecto moral. Resulta que en San Pablo su conversión fue un cambio, pero también fue una continuidad. ¿Cambio por qué? Porque su vida, su centro ahora era Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Ya no era simplemente cumplir las normas de la ley, cumplir simplemente unas normas. Porque si las desgracias que estaban pasándole al pueblo, por ejemplo, la dominación romana que vivían en ese momento, entonces eran por haber incumplido la alianza. San Pablo cree que cumpliendo la alianza, cumpliendo normas, como buen fariseo que era San Pablo, creía que así iba a venir la bendición de Dios. Pues eso cambió en San Pablo. Ahora su centro no son las normas, la ley. Ahora su centro es Jesucristo, en el cual Él obtiene salvación, gracia y amor. Pero también hay continuidad, porque si San Pablo fue fariseo, fue alguien que se preparó, fue alguien que estudió, fue alguien que tenía un bagaje bíblico, cultural, porque también era ciudadano romano. Por lo tanto, esto lo ayudó a llevar el evangelio a muchos. Dios entonces se vale de lo que tenemos. Él no va a destruir todo en nuestra vida. Dios toma lo bueno, nuestra capacidad, nuestro carisma para llevar su evangelio. La conversión entonces no es solamente la destrucción de una vida pasada. La conversión sí es un cambio, pero también es una continuidad que nos lleva a poner nuestros carismas al servicio de Dios. Y segundo, San Pablo dice el texto que quedó ciego. ¿Pero en qué consiste esa ceguera? Porque dice el mismo texto que cuando San Pablo fue llevado donde Ananías para que lo bautizara, para que lo preparara para ese bautismo, el mismo Ananías le dice, aquel justo que tú viste para que lo proclames, para que escuchara su voz y su voluntad. Quiere decir, San Pablo sí vio, San Pablo sí tenía vista. Y entonces, ¿qué ocurrió? Que en ese encuentro con la gracia de Dios, en ese encuentro con el amor de Dios, fue de tanta luz que San Pablo simplemente quedó ciego de la luz del Señor. Él sí veía al Dios de la vida, sí veía porque veía a Cristo y ya no veía nada más. En eso consiste la vida cristiana, que nuestros ojos sean los ojos del Señor, que solamente lo veamos a Él, por Él y con Él. Que nuestros ojos simplemente sean capaces de ver la gloria de Dios, la manifestación de Dios en todo. San Pablo lo va a decir de otra manera en la carta a los Filipenses, en el capítulo 3. Todo lo considero basura. Quiere decir, ya yo no veo nada del mundo con tal de ganar a Cristo. San Pablo no quedó ciego como lo pensamos naturalmente. San Pablo simplemente, su vista se concentró en el Señor. Ya no veía nada más. Que la conversión de San Pablo, queridos hermanos, nos lleve entonces verdaderamente a tomar nuestra fuerza, nuestros carismas, nuestras ganas, nuestros dones para ponerlos al servicio del Señor. Eso es continuidad de la bendición de Dios. Pero que San Pablo también nos dé ejemplo de que nuestra vista, nuestro centro, nuestra fuerza sea el Señor. Que todo lo consideremos basura con tal de ganarlo a Él. Para la gloria de Dios, amén. Te habló el Padre Miguel Samuel Gómez, sacerdote católico en la Arquidiócesis de Barranquilla. Y sea la bendición para ti y toda tu familia, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? ¡No!